La tormenta rugía afuera, una furiosa sinfonía de lluvia que azotaba las sucias ventanas del Hospital St. Leona. Adentro el caos era de un tipo más estéril y aterrador. Josh Gosling, de 6 años, normalmente un torbellino de energía reprimida, yacía mortalmente quieto en una camilla, su pequeño pecho apenas subiendo y bajando. Los médicos, con los rostros grabados por una preocupación frenética, se movían en un vertiginoso ballet a su alrededor, sus órdenes susurradas luchando contra el rítmico y escalofriante bip 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 de un monitor cardíaco que sonaba demasiado lento, demasiado débil. Las luces fluorescentes zumbaban con una blancura enfermiza, reflejándose en el acero estéril y proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban como espectros sombríos. «Lo estamos perdiendo. Su saturación de oxígeno está cayendo», ladró una voz teñida de pánico. Otro médico ajustaba frenéticamente los tubos, pero los párpados de Josh se agitaron, su pequeño cuerpo convulsionó una vez y luego se relajó. Las alarmas médicas comenzaron a chillar, un lamento desesperado y penetrante que parecía succionar el aire de la habitación. Entonces, una nueva voz atravesó la cacofonía. «Calma. Firme. Imponente. Su vía aérea se está cerrando. Tráiganme 0.3 miligramos de epinefrina, ahora». Antes de comenzar, suscríbete, dale like a este vídeo y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias emocionantes y, créeme, no querrás perdértelas. Ahora, entremos en la historia. Todas las cabezas se giraron hacia el sonido. Reese Susan, con su uniforme un tono más oscuro por el agotamiento, sus ojos generalmente amables ahora encendidos con una concentración feroz e inquebrantable, pasó junto a un interno sorprendido. Ni siquiera se suponía que estuviera de servicio, acababa de terminar un turno doble y se dirigía a la salida del personal cuando la conmoción la atrajo. Ahora sus manos se movían con la precisión de un cirujano, sus movimientos económicos y seguros. Tomó la jeringa con la mirada fija en el niño, ya murmurando suaves palabras de consuelo mientras preparaba la intubación de emergencia. La habitación se congeló mientras ella trabajaba, un silencio tenso y sin aliento roto solo por los monitores y la tormenta de afuera. Una gota de sudor trazó un camino por su sien, pero sus manos estaban firmes, impávidas. Insertó el tubo ajustando, escuchando. En segundos agónicos, las alarmas frenéticas se suavizaron y luego se silenciaron. La cadencia del monitor cardíaco se estabilizó, adquiriendo un ritmo más fuerte. Reese exhaló un suspiro silencioso de alivio que apenas perturbó la quietud. No se dio cuenta de la figura que ahora estaba en la puerta, un hombre cuya sola presencia parecía someter el caos. Eddie Gosling. Alto, inmaculado incluso después de una carrera frenética bajo el aguacero, su traje de diseñador perfectamente entallado a pesar de la humedad. Su rostro, generalmente una máscara de resolución impenetrable, ahora estaba tallado con una preocupación cruda y agonizante que despojaba su notoria personalidad de rey de hielo. Había esperado pánico, desesperación, quizás incluso incompetencia. En cambio, encontró a Reese, sus manos todavía acariciando suavemente la frente de su hijo, susurrando palabras que no podía entender del todo pero que parecían calmar al niño. La pequeña mano de Josh, increíblemente pálida, se extendió encontrando los dedos de Reese y aferrándose a ellos con una fuerza sorprendente. Su voz era un susurro frágil, pero lo suficientemente claro como para perforar el silencio, lo suficientemente claro como para destrozar algo dentro del mundo cuidadosamente construido de Eddie. «No me dejes», suplicó Josh con la mirada fija únicamente en Reese. Ese fue el gancho, un solo acto de valentía, la súplica cruda de un niño, uniendo 3 vidas dispares de una manera que Eddie Gosling nunca podría haber previsto. La mandíbula de Eddie se tensó. Observaba una oleada desconocida de algo, gratitud. Sospecha, luchando dentro de él. Estaba furioso con el hospital, con el retraso, con el puro terror de casi perder a su hijo. Sin embargo, aquí estaba esta enfermera, irradiando una calma inexplicable, sosteniendo la mano de su hijo como si siempre hubiera estado destinada a hacerlo. Entró en la habitación, su voz un murmullo bajo y peligroso que cortó la tensión persistente. «¿Cuál es su nombre?» Reese se giró, sus ojos se encontraron con los de él.
Eran de un llamativo tono avellana, directos y sin miedo, a pesar del agotamiento grabado a su alrededor. Una chispa familiar parpadeó en la memoria de Eddie, el fantasma de un sentimiento, un vago eco de alguien de una vida que había enterrado hacía mucho tiempo. Su compostura, su tono, era desconcertante. «Reese Susan, señor», respondió ella, su voz suave pero firme. «Solo estaba haciendo mi trabajo». Pero Eddie sintió con una certeza primordial, que esto era mucho más que un simple trabajo. Mientras la veía ajustar suavemente la vía intravenosa en el brazo de Josh, los ojos de su hijo nunca se apartaron de su rostro. Eddie sintió una familiaridad inexplicable, su compostura, su fuerza silenciosa. Le recordó con una sacudida que fue a la vez dolorosa e intrigante a su difunta esposa, Clara, cuya misteriosa muerte todavía atormentaba cada uno de sus momentos de vigilia. La imagen ante él de Reese atendiendo a Josh mientras él observaba desde la puerta, se sentía como una fotografía de un futuro que no se había atrevido a imaginar. Era una instantánea de tensión, curiosidad y una gratitud tácita que ya comenzaba a erosionar los muros alrededor de su corazón. A partir de ese momento, el mundo cuidadosamente ordenado de Eddie comenzó a desmoronarse. La mujer que había salvado la vida de su hijo parecía llevar la misma presencia tranquila que una vez había definido a su difunta esposa. Pero, ¿quién era ella realmente? ¿Y por qué se parecía a alguien de su pasado? La pregunta carcomía a Eddie Gosling durante las largas y ansiosas horas en la habitación del hospital de Josh. Al amanecer, su hijo estaba estable aunque muy sedado. Reese Susan, cuyo turno había terminado hacía mucho, finalmente se había dejado persuadir para descansar, prometiendo volver a ver cómo estaba más tarde. Su partida dejó un vacío sutil, uno que ni siquiera el bullicio del personal del hospital podía llenar. Eddie, el formidable CEO de la corporación Gosling, se sentía desorientado, una sensación completamente ajena a él. Su mundo era de rascacielos imponentes, batallas despiadadas en salas de juntas e innovaciones biotecnológicas que moldeaban los mercados globales. La corporación Gosling era un titán, un gigante mundial forjado a partir de su propia ambición implacable y su agudo intelecto. Los miembros de su junta directiva caminaban de puntillas a su alrededor, sus rivales le temían, y la prensa hacía mucho tiempo que lo había bautizado como el Rey de Hielo, un título que llevaba con cierto orgullo pues significaba su resolución inquebrantable. La emoción era una debilidad, una distracción. Había aprendido esa lección brutalmente hacía 5 años. Sin embargo, detrás de las pulidas puertas de caoba de su oficina en el ático, dentro de la grandeza estéril de su extensa mansión, era simplemente un padre. Un padre que luchaba desesperadamente por conectar con un hijo que se había retirado a un caparazón impenetrable desde que su madre, Clara, había muerto. Josh, ahora de 6 años, se comunicaba principalmente a través del silencio, sus ojos brillantes apagados por un dolor demasiado inmenso para su pequeño cuerpo. Terapeutas, niñeras, tutores privados, una puerta giratoria de profesionales bien pagados había ido y venido, todos derrotados por la inquebrantable resistencia de Josh. No comía a menos que se lo rogaran, apenas hablaba y se apartaba de cualquier mujer que se atreviera a ofrecerle consuelo o afecto. Pero con Reese Susan era diferente. Durante los siguientes días, mientras Josh se recuperaba lentamente en su suite privada del hospital, Eddie observaba. Josh, que había rechazado toda la comida sólida, aceptaba una cucharada de sopa de Reese. Josh, que apartaba la cara de todo adulto preocupado, sostenía la mirada de Reese, a veces incluso ofreciendo una sonrisa débil y torcida. Lo más sorprendente era que cuando Reese entraba, incluso para una revisión rutinaria de sus signos vitales, un destello de algo parecido a la paz cruzaba el rostro de Josh. Eddie se dio cuenta. Se daba cuenta de todo. Y eso lo inquietaba profundamente. Mientras tanto, en una estación de enfermeras abarrotada y siempre ocupada, Reese intentaba mantener la compostura tranquila que presentaba al mundo, pero su mente era un torbellino. El nombre Gosling era sinónimo de poder, un mundo alejado del suyo. Su vida era una lucha constante, turnos dobles que se convertían en días interminables, todo para pagar deudas incurridas por un pasado que todavía la atormentaba. Una vez había sido una prometedora estudiante de medicina en la Universidad de St. Augustine, sus sueños de curar eran brillantes y claros.
Entonces todo se había hecho añicos. Un frasco de investigación robado, un novio desesperado, y R.S., en un momento de lealtad equivocada, asumiendo la culpa. Su licencia fue revocada, su carrera extinguida antes de siquiera comenzar. Ahora, era solo R.S. Susan, enfermera del turno de noche, sus días una sombra de lo que podrían haber sido. Pero su pasado guardaba más que un simple arrepentimiento personal. Su difunto hermano, Daniel Susan, había sido un investigador brillante. Antes de su misteriosa muerte oficialmente dictaminada como suicidio, había trabajado para Ravensade Biotech, el rival corporativo más agresivo de Eddie Gosling. Un competidor acérrimo, notorio por los rumores de experimentos ilegales y espionaje corporativo. El solo nombre le provocaba un escalofrío, una fría premonición que profundizaba la sensación de peligro que había comenzado a sentir desde su encuentro con el CEO. Más tarde esa noche, mientras documentaba las historias clínicas de los pacientes, el teléfono de R.S. vibró con un número desconocido. Rara vez contestaba esas llamadas, pero un extraño instinto la impulsó. La voz al otro lado estaba distorsionada, sintetizada, escalofriantemente desprovista de inflexión humana. No debiste acercarte al niño Gosling. Estás en peligro. La línea se cortó. La mano de R.S. tembló, un pavor frío se filtró en sus huesos. Sus ojos recorrieron la bulliciosa estación de enfermeras, pero nadie pareció notar su repentina palidez. Con un dedo tembloroso borró el mensaje, enterrándolo profundamente, tratando de convencerse de que era una broma, un número equivocado. Pero las escalofriantes palabras resonaban en su mente. A la mañana siguiente Eddie Gosling entró en la habitación de Josh, su habitual comportamiento impasible reemplazado por una tensión casi imperceptible. Josh, aunque todavía débil, estaba dibujando toscas figuras de palitos en una servilleta de papel para R.S., quien sonreía de verdad, por primera vez que Eddie la veía. Enfermera Susan, comenzó Eddie, su voz sorprendentemente más suave que su registro habitual de sala de juntas. Josh será dado de alta mañana. Él parece responder solo a usted. Me gustaría ofrecerle un puesto como su enfermera privada. Monitoreo médico a tiempo completo, por supuesto. R.S. se congeló con la servilleta todavía en la mano. La oferta era asombrosa, un cambio de vida financiero. Pero las frías palabras del desconocido, los susurros de peligro, pasaron por su mente. Esta era la familia Gosling, un vínculo directo con el mismo mundo en el que su hermano había muerto. Sin embargo, miró a Josh, cuya pequeña mano instintivamente había buscado la suya. Sus ojos, generalmente vacíos, ahora estaban llenos de un destello de esperanza dirigido únicamente a ella. Encontró la intensa mirada de Eddie, buscando algo que no podía definir del todo. La renuencia luchaba con un feroz instinto protector por el niño, y una curiosidad profunda y prohibida sobre el hombre que comandaba tanto poder. Yo acepto, señor Gosling, dijo R.S., su voz apenas un susurro. Forzó una sonrisa educada, pero debajo de ella, un miedo profundo se agitaba. Estaba entrando en la guarida del león, en el corazón mismo del misterio que había estado tratando de resolver durante años. Y sabía con una certeza inquietante que su decisión lo cambiaría todo. La mansión Gosling era menos un hogar y más un monumento a la grandeza fría e imponente. El mármol brillaba bajo la iluminación empotrada, y vastas y silenciosas habitaciones resonaban con una quietud que se sentía casi irreverente. Era la antítesis del bullicioso y desgastado hospital, y R.S. sintió un escalofrío inmediato que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Comenzó su trabajo como enfermera privada de Josh, una curiosa mezcla de atención médica y compañía amable. El niño, todavía frágil, se aferraba a su presencia, una pequeña y confiada sombra. Para Eddie la mansión era una fortaleza, un lugar donde podía enterrarse en el trabajo, donde los fantasmas de su pasado se sentían menos inmediatos. Pero a veces en la oscuridad de la noche los recuerdos resurgían, agudos y agonizantes. Hace 5 años, Clara. Su brillante y vibrante esposa. Un accidente en el incendio de un laboratorio de Ravensade. El informe oficial había sido meticulosamente elaborado, estéril e insatisfactorio, citando equipos defectuosos y un trágico error de juicio.
Pero los susurros habían circulado como un gas tóxico por el mundo corporativo, rumores de sabotaje corporativo, de espionaje industrial que salió terriblemente mal. Eddie había invertido sus vastos recursos en el problema, pero nunca apareció ninguna prueba, solo el agonizante y hueco dolor de la pérdida. Nunca se había recuperado de verdad. La luz de su vida se había extinguido, dejándolo para presidir un imperio en sombras. Mientras Reese se adaptaba a su nueva e incómoda rutina, comenzó a notar los sutiles silencios de la mansión, el vacío cuidadosamente curado. En los opulentos salones donde las familias suelen reunirse, no había ningún retrato prominente de la difunta señora Gosling. Era como si Clara hubiera sido sistemáticamente borrada, dejando solo el recuerdo de su ausencia. Esta ausencia, sin embargo, no era total. En el dormitorio de Josh, un santuario bañado por el sol lleno de juguetes y materiales de arte, un retrato más pequeño e íntimo colgaba junto a su cama. Clara, vibrante y sonriente, sus ojos arrugándose con calidez. Era aquí, en esta habitación, donde Josh a veces hablaba con su mami, su voz un murmullo suave y melancólico que desgarraba el corazón de Reese. No hablaba con su padre sobre ella, no realmente. Solo con la mujer sonriente del cuadro y ahora, cada vez más, con Reese. Una tarde tranquila, mientras Josh dormía la siesta, Reese se sintió atraída por un estudio poco utilizado, una habitación densa con el olor a cuero viejo y papel olvidado. Su mirada se posó en una delicada caja de música de madera en un estante polvoriento, entre una colección de instrumentos científicos anticuados. Estaba exquisitamente elaborada, con incrustaciones de nácar, y tenía un pequeño grabado, casi imperceptible, en su cierre de plata. La curiosidad aguda y prohibida la punzó. La tomó sus dedos trazando las diminutas e intrincadas letras D.S. Se le cortó la respiración. D.S. Daniel Susan. Su hermano. Una ola de frío la recorrió, un vertiginoso torbellino de incredulidad y reconocimiento. Esta caja de música, perteneciente a Clara Gosling, tenía las iniciales de su hermano. Una reliquia olvidada, un grito silencioso del pasado. ¿Qué significaba? ¿Qué conexión podría haber tenido Clara Gosling, la intocable esposa del CEO, con Daniel? Una voz repentina y aguda rompió el frágil momento. Tiene la costumbre de tocar cosas que no son suyas, señorita Susan. Eddie Gosling estaba en la puerta, su silueta enmarcada por la luz de la tarde, haciéndolo parecer aún más imponente. Sus ojos, generalmente fríos y evaluadores, ahora estaban entrecerrados, llenos de un peligroso brillo de sospecha que heló a Reese hasta los huesos. Agarró la caja de música instintivamente, su corazón martilleando contra sus costillas. Estaba atrapada con las manos en la masa, con un pedazo de su mundo perdido, un pedazo que inexplicablemente se relacionaba con el suyo. Se giró lentamente encontrando su mirada, tratando de calmar su pulso acelerado. No se acobardaría. No podía. Los viejos recuerdos a veces responden, señor Gosling, dijo Reese, su voz más firme de lo que se sentía. Su mirada se desvió hacia las iniciales en la caja, luego de vuelta a su rostro buscando una reacción, un destello de comprensión. Su mandíbula se tensó, un músculo se contrajo en su mejilla. Entró más en la habitación, acortando la distancia entre ellos, su presencia irradiando una tensión casi palpable. Escrutó su rostro como si tratara de descifrar un código oculto. Durante un largo y tenso momento permanecieron allí, una silenciosa batalla de voluntades en la polvorienta habitación. El aire crepitaba con preguntas no formuladas, con acusaciones no expresadas, y con algo más, una atracción profunda, casi magnética. Era prohibido, frágil y absolutamente peligroso, amenazando con desmoronar los muros cuidadosamente construidos alrededor de ambos. El encuentro en el estudio dejó un nervio expuesto y en carne viva entre Eddie y Reese. La caja de música, ahora de vuelta en su estante, se sentía como una bomba de tiempo silenciosa. La sospecha de Eddie, que antes era una vaga incomodidad, se solidificó en una curiosidad fría y dura. No podía quitarse de la cabeza la imagen de ella sosteniendo la posesión de Clara, la forma en que sus ojos se habían encontrado con los suyos con una inquietante mezcla de desafío y una vulnerabilidad que no podía ubicar del todo.
Esa noche, desde la oficina de su casa, hizo una llamada. Ronan ordenó, su voz desprovista de calidez: necesito un informe de antecedentes completo y exhaustivo sobre R.S. Susan. Cada detalle. Personal, profesional, financiero. Todo. Y lo quiero para ayer. Ronan Tate, el jefe de seguridad de Eddie, un hombre cuya lealtad era tan inquebrantable como su eficiencia, simplemente respondió: considere lo hecho, señor Gosling. Eddie colgó, reclinándose en su silla, el brillo de la pantalla de su computadora iluminando sus sombríos rasgos. Necesitaba saber. No solo sobre R.S., sino sobre esa caja de música, sobre el fantasma de Clara que parecía aferrarse a la tranquila enfermera. Su curiosidad, que antes era un pensamiento pasajero, ahora se estaba convirtiendo en una obsesión que no podía controlar. Mientras tanto, R.S., igualmente consumida por sus propias preguntas acuciantes, no podía dormir. La caja de música confirmaba sus temores más profundos: un vínculo entre Clara Gosling y Daniel. Esto ya no se trataba simplemente de un arrepentimiento personal, se trataba de descubrir una verdad mucho más grande y peligrosa. Impulsada por una necesidad desesperada de respuestas, se escabulló de la mansión al amparo de la noche más profunda, dirigiéndose de nuevo a St. Leonas. Los archivos del hospital, un laberinto de viejos expedientes e historias olvidadas, la llamaban con la promesa de una revelación. Navegó por los pasillos desiertos, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. La sala de archivos era fría, con poca luz, y olía a polvo y papel en descomposición. Sabía exactamente lo que buscaba: el expediente personal de Daniel Susan, sus registros médicos del periodo previo a su muerte, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su trabajo en Ravensade y su conexión con Clara. Pero después de horas de búsqueda meticulosa, su esperanza comenzó a menguar. Cada archivo perteneciente a Daniel, cada documento relacionado con la investigación de Ravensade de esa época, estaba sellado con un crudo y rojo, sellado por el departamento legal de Ravensade. Un muro corporativo frío, impenetrable y exasperante. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, escondida en una caja mal archivada etiquetada como Corporación Gosling. Proyecto Alfa, obsoleto, lo encontró. Una foto médica. Era una imagen borrosa y granulada, pero inconfundible. Clara Gosling, radiante y concentrada, de pie junto a un Daniel Susan más joven y sonriente. Ambos llevaban batas de laboratorio, inclinados sobre un microscopio, con un aire de camaradería y propósito compartido entre ellos. La leyenda, escrita a mano en el reverso, simplemente decía: Proyecto Lumina, Clara y Daniel, primeras etapas. Un jadeo escapó de los labios de R.S., silencioso en el cavernoso archivo. Proyecto Lumina. El mismo proyecto de investigación de alto secreto y alto riesgo en el que Daniel había estado trabajando antes de su muerte, el que se rumoreaba que estaba en el centro del escándalo de Ravensade. Clara y Daniel. Trabajando juntos. Sus muertes ya no eran tragedias separadas, eran dos extremos del mismo hilo escalofriante. R.S. tomó una foto rápida y subrepticia con su teléfono, sus dedos temblando, antes de volver a colocar meticulosamente los documentos, su mente dando vueltas con las implicaciones. De vuelta en la mansión al día siguiente, se estaba desarrollando un tipo diferente de descubrimiento. Eddie, agobiado por el peso de sus sospechas y la orden que le había dado a Ronan, se sintió atraído por el sonido de la risa que provenía del extenso jardín. No había oído a Josh reír de verdad, desde que Clara murió. Se asomó a través de los altos setos, sin ser visto. R.S. estaba arrodillada en la hierba suave, con un ramo de flores silvestres que Josh había recogido en su mano. Josh estaba sentado con las piernas cruzadas frente a ella, su pequeño rostro contorsionado en una mueca de enfado fingido. No puedo hacerlo, enfermera R.S. Mi barriga se siente como si mariposas trataran de salir. R.S. sonrió, su voz suave y tranquilizadora. Sí que puedes, cariño. Tal como practicamos. Cierra los ojos. Respira hondo, exhala lentamente. Finge que está soplando una burbuja gigante y hermosa. Josh la imitó lenta y deliberadamente.
Y entonces, mientras el pánico se desvanecía visiblemente de su rostro, una risita estalló, pura y desinhibida. Miró a Reese radiante y luego estalló en una carcajada alegre, un sonido que atravesó la fría armadura de Eddie como un rayo de sol. Era la primera vez desde que Clara murió. Eddie observaba, sin ser visto, su frialdad comenzando a suavizarse, una fisura apareciendo en sus muros cuidadosamente construidos. Vio a Reese no solo como la mujer de la que sospechaba, sino como la que estaba devolviendo la vida a su hijo. Más tarde esa noche, en un raro momento de vulnerabilidad desprotegida, encontró a Reese en la cocina, preparando un té nocturno. Él no se había reído así en años, dijo Eddie, su voz baja, casi ronca. Reese se giró con una sutil comprensión en sus ojos. No presionó. Solo escuchó mientras Eddie, sorprendentemente, comenzaba a confiarle, compartiendo pequeños y dentados fragmentos de su culpa, su profundo sentimiento de pérdida, el peso aplastante de no poder proteger a Clara, y ahora, a Josh. Habló del silencio sofocante en la mansión, la constante sensación de su ausencia. Reese escuchó su compasión genuina, pero debajo de ella, un creciente temor se enroscaba en su estómago. Cada palabra que pronunciaba, cada vulnerabilidad compartida, apretaba el nudo de secretos entre ellos. Sabía que la terrible verdad que guardaba podría destrozarlo, tal como la había destrozado a ella. Mientras el anochecer se cernía sobre la finca Gosling, proyectando largas sombras púrpuras, una figura se agachaba en el denso follaje fuera de la valla perimetral. Una lente de teleobjetivo hizo clic, capturando tomas íntimas de Eddie y Reese en la cocina suavemente iluminada, hablando. El hombre sombrío luego se desplazó por su teléfono, componiendo un mensaje. El destinatario estaba simplemente etiquetado como VH. Las fotos adjuntas. Una sola línea de texto: se están acercando demasiado. Es hora de actuar. El frágil puente de confianza construido tentativamente entre Eddie y Reese se sentía increíblemente delicado bajo el peso de fuerzas invisibles. Eddie, a pesar de su ablandamiento hacia Reese, no había abandonado sus sospechas. El informe de Ronan Tate aterrizó en su escritorio 2 días después, un grueso dossier lleno de inconsistencias y lagunas inquietantes. Detallaba la expulsión de Reese de St. Augustine, la licencia médica revocada y la mancha oficial en su historial, complicidad en robo de medicamentos. También escalofriantemente insinuaba el mismo periodo en que una masiva violación de datos había paralizado un proyecto de investigación clave de la corporación Gosling, un escándalo que había arruinado el nombre de un tal Daniel Susan. Los puntos, al parecer, se conectaban solos. El topo. Toda la evidencia disponible, circunstancial pero condenatoria, apuntaba a Reese. Su proximidad a la familia Gosling ahora parecía menos una coincidencia y más una invasión calculada. Justo cuando el gélido control de la traición corporativa amenazaba con consumir a Eddie, una tormenta diferente se estaba gestando para Reese. Estaba en la habitación de Josh leyéndole un cuento cuando su teléfono vibró. Un número del hospital. La voz seca de su supervisor le informó que estaba suspendida, con efecto inmediato. Robo de datos confidenciales, dijo la voz cortante, relacionados con un caso de alto perfil de hace 5 años. Archivos de pacientes. Nos pondremos en contacto. Reese sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se le heló la sangre. Archivos de pacientes. Hace 5 años. Tenían que ser los documentos sellados de Ravensade, los que había fotografiado. Miró a Josh con los ojos grandes e inocentes, y una oleada de náuseas la invadió. ¿Eddie se había enterado? ¿Su sospecha había superado los frágiles momentos de vulnerabilidad compartida? El pensamiento fue una daga en su corazón. Devastada y sintiéndose completamente traicionada, empacó una pequeña bolsa, con la intención de irse antes de que Eddie pudiera despedirla formalmente, antes de que pudiera enfrentar la humillación. Mientras se abría paso por el cavernoso pasillo de la mansión, una pequeña y angustiada figura se lanzó frente a ella. Josh, con la cara surcada de lágrimas, sus pequeños puños cerrados. No. No te vayas, enfermera Reese, sollozó, agarrándose a su pierna. Eddie, alertado por la conmoción, salió de la oficina de su casa,
con el rostro como una nube de tormenta de furia. Vio a R.S. con su bolso empacado, y a Josh aferrado a ella, con el corazón roto. La escena retorció algo dentro de él. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Eddie, su voz peligrosamente baja. «He sido suspendida, señor Gosling», respondió R.S., su voz tensa, sus ojos acusadores. «Aparentemente soy una ladrona». La acusación tácita en su mirada era clara: «Tú hiciste esto». Antes de que Eddie pudiera responder, Josh, impulsado por un dolor aterrador y desesperado, estalló. Se soltó de R.S. corriendo hacia la puerta de la oficina de Eddie, su pequeño cuerpo temblando. Su voz, generalmente tan tranquila, se elevó a un grito desgarrador. «Si la echas, te odiaré para siempre». Las palabras resonaron en el opulento silencio, rompiendo la fachada cuidadosamente mantenida de la mansión Gosling. Eddie se congeló. El dolor crudo y gutural en la voz de su hijo lo atravesó más profundamente que cualquier escándalo corporativo, cualquier caída del mercado. Estaba dividido brutalmente entre su deber corporativo, la evidencia fría y dura que apuntaba a R.S. como un topo, y su amor paternal, la súplica desesperada de un hijo que finalmente había encontrado un destello de luz después de años de oscuridad. Observó a R.S., su rostro una máscara de dignidad herida, lista para irse. Vio a Josh temblando, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. Tomó una decisión, rápida y silenciosa. No podía dejarla ir. Todavía no. No mientras Josh la necesitara. Y no mientras la persistente sensación de que algo más profundo, más insidioso, estaba en juego le carcomiera las entrañas. Más tarde esa noche, mucho después de que Josh se hubiera quedado dormido llorando en los brazos de R.S., Eddie se encontró caminando de un lado a otro en su oficina. El informe de Ronan yacía en su escritorio, condenatorio pero incompleto. Las piezas no encajaban del todo. Los ojos de R.S., cuando lo había confrontado, habían mostrado un dolor genuino, no astucia. Y Josh, el grito de Josh había sido una verdad inquebrantable. Impulsado por una repentina e escalofriante intuición, Eddie caminó por el pasillo silencioso hasta la oficina de Víctor Ale. Víctor, su socio de negocios de toda la vida, su confidente de confianza. El hombre que había sido un pilar de fortaleza después de la muerte de Clara. La puerta estaba cerrada, pero Eddie tenía llaves maestras de cada rincón de su imperio. Entró. La oficina estaba meticulosamente ordenada, casi demasiado ordenada. La mirada de Eddie se posó en una pequeña caja fuerte de pared disfrazada detrás de un premio enmarcado. Conocía los códigos de Víctor. Con un clic, la caja fuerte se abrió, revelando no lo que Eddie esperaba, sino una colección de discos duros encriptados y una serie de archivos físicos meticulosamente compilados. Los sacó, sus manos moviéndose con una creciente sensación de pavor. Los documentos eran viejos, fechados hace 5 años. Detallaban una serie de transacciones encubiertas, una compleja red de transferencias de datos y, lo que es más condenatorio, un esquema meticulosamente documentado para filtrar los datos de investigación del proyecto Lumina de la corporación Gosling a Ravensade Biotech. El mismo escándalo que había arruinado el nombre de Daniel Susan. El mismo proyecto en el que Clara había estado trabajando. Mientras Eddie leía, un horror frío y enfermizo floreció en su pecho. La sangre se le heló. El topo no era R.S. El topo era Víctor. Víctor había incriminado a Daniel, usándolo como chivo expiatorio para cubrir su propio robo de datos, canalizando una investigación invaluable a su acérrimo rival. Y Clara. Clara, con su mente aguda y su integridad inquebrantable, lo había descubierto. ¿El accidente en Ravensade? No fue un accidente en absoluto. Su peor temor se confirmó. Víctor Ale no solo había traicionado a su compañía, había orquestado un sofisticado espionaje corporativo que había llevado al asesinato de su esposa. El mundo fuera de la ventana de la oficina de Eddie reflejaba la tormenta que se desataba dentro de él. La lluvia caía a cántaros, un torrente implacable y furioso que desdibujaba las luces de la ciudad. Había pasado el resto de la noche revisando los documentos ocultos de Víctor, cada página una nueva puñalada de traición, cada frase iluminando la horrible verdad de la muerte de Clara.
El dolor por primera vez en años fue reemplazado por una rabia abrasadora. Pero primero necesitaba respuestas de R.S. Necesitaba entender por qué estaba aquí, armada con una agenda oculta que ahora, sorprendentemente, encajaba con su propio y agonizante descubrimiento. La encontró en el hospital, no al lado de la cama de Josh, sino junto a la parpadeante máquina expendedora en un pasillo desierto, acurrucada, con un aspecto completamente derrotado. La suspensión la había golpeado duro, reforzando la herida abierta de la traición percibida. La agarró del brazo, su agarre firme, sus ojos ardiendo con una intensidad que nunca antes había visto. «Necesitamos hablar. Ahora». La arrastró hacia la salida de emergencia, ignorando sus protestas, arrastrándola hacia el aguacero torrencial del estacionamiento. La lluvia le pegaba el pelo a la cara, empapando su fino uniforme. Los faros cortaban la penumbra, pintando sombras transitorias y distorsionadas a su alrededor. «¿Quién eres realmente, R.S.?» exigió Eddie, su voz un gruñido bajo que luchaba contra el tamborileo de la lluvia. «¿Te enviaron aquí para destruirme? ¿Para desmantelar todo lo que he construido?» R.S. se estremeció, la acusación la hirió. Pero entonces, al mirar su rostro contorsionado por un dolor que ahora reconocía, vio no solo ira, sino una profunda agonía. Los muros cuidadosamente construidos a su alrededor se hicieron añicos. El peso de su secreto, de las verdades a medias y las evasiones, se volvió insoportable. Había encontrado la verdad, pero había sido a costa de la confianza de él y quizás de su propia alma. «Vine aquí porque tu compañía destruyó a mi hermano», confesó finalmente R.S., las palabras saliendo a borbotones, crudas y pesadas, apenas audibles sobre la tormenta. Su voz se quebró, las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia en sus mejillas. «Vine aquí para averiguar por qué murió Daniel, para limpiar su nombre. Necesitaba saber la verdad sobre el proyecto Lumina, sobre Ravensade, sobre todo lo que intentaron enterrar». Respiró entrecortadamente, su mirada se fijó en la de él, inquebrantable a pesar de la tormenta. «Pero no esperaba encontrar a tu hijo, ni la verdad». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, potentes y devastadoras. Eddie la miró fijamente, su rostro una máscara de conmoción, las piezas del rompecabezas del informe de Ronan, de la caja de música, de su extraño conocimiento, encajando todas en una imagen horrible y coherente. Su compañía. Su compañía. Sintió una sacudida nauseabunda, una capa más profunda de traición que no había anticipado. De repente un grito agudo y penetrante atravesó la lluvia. Tanto Eddie como R.S. giraron la cabeza hacia el sonido. «Josh». Su pequeña figura, todavía pálida por su estancia en el hospital, tropezaba por el estacionamiento, atraído por el sonido de sus voces alteradas. Debía haberse escapado de su habitación, siguiéndolos, escuchando su acalorada discusión. Su rostro era una máscara contorsionada de miedo y confusión, al ver la ira de su padre, las lágrimas de R.S. En su angustia, se lanzó ciegamente al carril de tráfico, directamente en el camino de un coche que se aproximaba. El tiempo pareció estirarse e arrastrarse. El chirrido de los neumáticos. El estruendo de una bocina. El destello cegador de los faros. Sin pensarlo, R.S. reaccionó. Un instinto primario, perfeccionado por años de atención de emergencia, la impulsó hacia adelante. Se lanzó un movimiento desesperado y fluido, arrojándose entre Josh y el vehículo a toda velocidad. Giró apartándolo, su cuerpo absorbiendo el impacto. Un golpe sordo y nauseabundo, un grito de dolor. El coche viró violentamente, los neumáticos chirriando, esquivando a Josh por poco pero enviando a R.S. a caer sobre el asfalto resbaladizo. Gritó un sonido agudo y entrecortado, agarrándose el brazo. Eddie, con la sangre helada, gritó. «Josh». Estuvo allí en un instante, recogiendo a su hijo en brazos, revisándolo frenéticamente. Josh estaba conmocionado, aterrorizado, pero milagrosamente ileso. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en R.S., tendida arrugada bajo la lluvia. Eddie luego se arrodilló junto a R.S., su corazón un tamborileo frenético contra sus costillas. El pánico, crudo y visceral, se apoderó de él, un miedo mucho mayor que cualquier colapso corporativo.
Vio la cruda realidad de su sacrificio, el desinterés de su acto. Sus manos temblaron mientras tocaba suavemente su brazo, donde una mancha oscura ya se extendía por su uniforme empapado. «Reese. ¿Estás bien? Háblame», la instó, su voz espesa por un terror que no se había permitido sentir desde Clara. Se dio cuenta con una claridad que le destrozó el alma, de que esta mujer, a quien acababa de acusar de intentar destruirlo, acababa de arriesgar su vida, de nuevo por su hijo. Mientras miraba su rostro grabado por el dolor, la lluvia lavando sus lágrimas, los muros meticulosamente construidos alrededor de Eddie Gosling se agrietaron y se desmoronaron. Toda sospecha, toda distancia calculada, se desvaneció ante esta verdad cruda e innegable. No había lugar para el deber corporativo, no había espacio para el rey de hielo. Solo había un hombre aterrorizado de perder a la mujer que había salvado a su hijo. La fachada cuidadosamente construida se hizo añicos, reemplazada por algo mucho más potente, mucho más real, un amor desesperado y no reconocido y una culpa agonizante y profunda. El brazo de Reese, aunque no estaba roto, estaba muy magullado y torcido, un testamento palpitante de su acto heroico. Insistió en ser tratada en St. Leonas, pero su mente estaba lejos de las estériles paredes blancas. Eddie había sido una presencia frenética a su lado, su compostura habitual reemplazada por una preocupación cruda y sin máscara que la sorprendió y la conmovió. La había visto de verdad, no como una sospechosa, sino como una protectora. El cambio en su mirada era palpable, una calidez tangible que reemplazaba al hielo. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Mientras yacía en su cama de hospital, mirando al techo, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Un número anónimo, una amenaza escalofriantemente precisa: deje a los Gosling, enfermera Susan, o la próxima vez el niño no despertará. Considere esta su última advertencia. El mensaje envió una nueva ola de hielo por sus venas. Lo sabían. Ravensade y Víctor sabían que ella seguía investigando, que su verdad había chocado con la de Eddie. Y estaban dispuestos a usar a Josh, un niño, como palanca. Un feroz instinto protector se encendió dentro de ella, el mismo instinto que la había hecho asumir la culpa por Daniel años atrás. Tenía que protegerlos, incluso si eso significaba sacrificar su propia oportunidad de justicia. Su presencia era un imán para el peligro, y no permitiría que Josh o Eddie se convirtieran en daños colaterales en su guerra por la verdad. Antes de que Eddie regresara de una llamada frenética a Ronan, Reese se vistió en silencio, su brazo herido protestando con cada movimiento. Se escabulló de su habitación, con la intención de desaparecer. De desvanecerse de sus vidas tan silenciosamente como había entrado. Iría a algún lugar donde nadie pudiera encontrarla, continuaría su búsqueda de justicia desde las sombras, lejos del niño inocente al que había llegado a querer. Pero Eddie fue más rápido. La encontró en la desierta escalera del hospital, a mitad de camino, con el rostro pálido, su bolso agarrado en su mano buena. Su expresión era sombría, una potente mezcla de furia y desesperación. ¿A dónde crees que vas?, exigió, bloqueándole el paso. Tengo que irme, dijo Reese, su voz tensa. Amenazaron a Josh. Saben de mí, de todo. Mi presencia aquí los pone a ambos en peligro. Eddie se acercó, sus ojos ardiendo en los de ella. No vas a volver a irte, Reese, dijo, su voz baja, firme, bordeada por una autoridad que ella reconoció, pero también con una emoción innegable que no había esperado. No después de lo que sé. No después de lo que has hecho por mi hijo. Enfrentaremos esto juntos. Tú y yo. Me quitaron a Clara. Intentaron quitarte a Daniel. No se llevarán a Josh. Ni ahora, ni nunca. Sus palabras resonaron con una fuerza casi sísmica, sentando una nueva e inquebrantable base de confianza entre ellos. El frágil puente se había convertido en un muro fortificado. Sin embargo, antes de que pudieran discutir un plan, el caos estalló en su piso. La atmósfera generalmente plácida del hospital se hizo añicos con gritos y el estrépito de pasos apresurados. Dos hombres corpulentos con uniformes de paramédicos, sus rostros ocultos por gorras y máscaras, irrumpieron en el pasillo, apartando a las enfermeras.
Sus movimientos eran demasiado agresivos, demasiado llenos de pánico, para el personal médico ordinario. Los instintos de Eddie gritaron peligro. «Quédate detrás de mí», le ordenó a Reese, su mano yendo instintivamente a su brazo bueno, atrayéndola protectoramente detrás de su formidable figura. Los hombres se dirigieron directamente a la habitación de Josh, su intención inconfundible. «Tenemos una orden de traslado de emergencia para Gosling, Jr., deterioro agudo, altamente contagioso», ladró uno de ellos a una enfermera aterrorizada. Era una mentira endeble entregada con una eficiencia brutal. Eddie se movió con la velocidad de un depredador. «No se van a acercar a mi hijo». Se desató una pelea, brutal y rápida. Eddie, a pesar de su pulido exterior, era un hombre que sabía defenderse, impulsado por una furia primigenia por proteger a su hijo. Asestó un golpe rápido y practicado en la mandíbula de un hombre, haciéndolo tambalearse. Cuando el segundo hombre se abalanzó, un destello de algo metálico en su mano, un grito gutural salió de sus labios. «Víctor envía sus saludos». Las palabras lo confirmaron todo. «Víctor. Ravensade». La trampa se había cerrado sobre ellos. Eddie luchó con una ferocidad desesperada, pero los hombres eran fuertes, entrenados. Uno lo inmovilizó contra la pared, su brazo torcido dolorosamente, mientras el otro corría hacia la habitación de Josh. Justo cuando la puerta comenzaba a abrirse, Ronan Tate, alertado por la llamada anterior y más desesperada de Eddie, irrumpió en el piso, su propio equipo de guardias de seguridad pisándole los talones. El hospital se convirtió en un torbellino de gritos, gruñidos y el seco crujido de cuerpos chocando. Los matones de Ravensade, superados en número y maniobras, fueron rápidamente sometidos. Eddie, magullado pero victorioso, miró a las figuras en retirada siendo detenidas, su pecho agitado. Su confianza en Reese, que antes era una semilla vacilante, ahora era un roble inquebrantable. Había visto su verdad en el estacionamiento, había sentido su desinterés, y ahora, había enfrentado a su enemigo común, de frente. No había vuelta atrás. Se giró hacia Reese, sus ojos, generalmente fríos, ahora ardiendo con un propósito compartido. «Los expondremos. A todos ellos. A Víctor. A Ravensade. Los derribaremos». Reese encontró su mirada, el miedo todavía presente pero ahora eclipsado por una fuerza resuelta. Asintió, su determinación endureciéndose. Juntos. El vínculo tácito entre ellos, forjado en la traición y el fuego, se había convertido en una alianza inquebrantable. La alianza entre Eddie y Reese se convirtió en una fuerza implacable e impulsora. Usando los vastos recursos de Eddie y el conocimiento íntimo de Reese sobre la conspiración de Ravensade, trabajaron incansablemente. Ronan Tate, un hombre cuya eficiencia solo era igualada por su discreción, se convirtió en su sombra, desenterrando pruebas, rastreando movimientos, tejiendo los hilos dispersos de la traición en un tapiz condenatorio. Se enteraron de que Víctor Ale, sintiendo que la red se cerraba, intentaba huir del país, habiendo transferido millones en fondos de investigación robados a cuentas de Ravensade apenas unas horas antes. Su información los llevó a una pista de aterrizaje privada en las afueras de la ciudad, un tramo desolado de asfalto envuelto en una espesa y arremolinada niebla. La lluvia, una compañera constante a lo largo de esta prueba, caía a cántaros, desdibujando las pocas luces distantes en manchas borrosas. Los faros cortaban la penumbra mientras el SUV blindado de Eddie se detenía en la pista desierta, los limpiaparabrisas luchando una batalla perdida contra el diluvio. A lo lejos el elegante jet privado que llevaría a Víctor Ale a una supuesta libertad estaba inactivo, sus motores un quejido bajo e impaciente. Víctor estaba al pie de la rampa de embarque con un maletín en una mano, su rostro una sombría máscara de desesperación y desafío. No estaba solo, dos figuras corpulentas hacían guardia, sus formas apenas discernibles a través de la niebla. Eddie apagó el motor. El repentino silencio en el SUV fue ensordecedor, roto solo por el incesante tamborileo de la lluvia. Miró a Reese, su rostro endurecido por una sombría determinación, su brazo herido en un cabestrillo. Le apretó la mano a través de la consola, una promesa silenciosa. «Quédate detrás de mí».
Nada de heroísmos. Salieron del vehículo, adentrándose en la noche fría y húmeda. El viento azotaba sus ropas, helándolos hasta los huesos. La cabeza de Víctor se alzó de golpe, sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se entrecerraron con rabia al reconocer a Eddie y Reese. «Gosling. Idiota. La trajiste». La voz de Víctor estaba distorsionada por el viento, pero el veneno era inconfundible. Despidió a sus guardias con un gesto brusco y luego, con una deliberación escalofriante, sacó una pequeña pistola plateada de su chaqueta. Su brillo era opaco bajo la lluvia torrencial, pero su mensaje era claro. Ambos deberían haberse quedado ciegos, gruñó Víctor, sus ojos ardiendo con una locura desesperada. Tenían sus vidas perfectas, Eddie. Yo los protegí, mantuve su compañía fuerte. Pero tuvieron que escarbar. Ahora terminaré lo que empecé con Clara. Las palabras fueron un golpe brutal en el estómago de Eddie, confirmando la profundidad de la depravación de Víctor, su culpabilidad directa en la muerte de Clara. La furia pura e incandescente se encendió dentro de él. Dio un paso adelante con la mandíbula apretada. Víctor, se acabó. La policía está en camino. No hay a dónde huir. ¿Crees que no lo sé?, se rió Víctor, un sonido áspero y quebradizo. Pero no me voy con las manos vacías. Y ciertamente no los voy a dejar a ustedes dos para que cuenten la historia. Levantó el arma, su puntería firme apuntando directamente a Eddie. El tiempo pareció ralentizarse. Eddie se preparó, un torbellino de recuerdos de toda una vida pasando ante sus ojos. La sonrisa de Clara, la risa de Josh, la mirada tranquila y sin miedo de Reese. Vio el destello de intención mortal en los ojos de Víctor, el acto final y desesperado de un hombre acorralado. Entonces, en un borrón de movimiento, Reese se movió. Fue apenas medio paso, pero suficiente. Suficiente para mover su cuerpo colocándose directamente en la línea de fuego de Eddie. Un crujido agudo y repentino resonó a través del diluvio, sorprendentemente fuerte. Un jadeo se escapó de la garganta de Eddie cuando Reese gritó, un sonido de dolor ahogado. Se tambaleó, su mano volando a su hombro, donde una mancha carmesí floreció instantáneamente en su ropa empapada de lluvia. La bala la había alcanzado. En ese instante todo pensamiento, toda planificación, todo pensamiento estratégico desapareció de la mente de Eddie. Solo quedaba una rabia primigenia y salvaje. Tacleó a Víctor con un rugido gutural, arrojándolo al suelo en medio del barro y los charcos. El arma patinó por el asfalto. Los puños de Eddie volaron, una andanada furiosa y desesperada, años de dolor y traición reprimidos explotando en violencia cruda. Justo cuando Eddie asestaba otro golpe brutal, el lamento de las sirenas atravesó la noche tormentosa. Ronan Tate, un cuadro de policías y un equipo médico se materializaron desde la niebla, las luces azules y rojas de sus vehículos parpadeando salvajemente, iluminando la caótica escena. Víctor, maltratado y sangrando, fue rápidamente detenido, su desesperada lucha finalmente había terminado. Pero la atención de Eddie no estaba en la justicia. Estaba en Reese. Yacía en el asfalto mojado, su respiración superficial, sus ojos revoloteando. Le acunó la cabeza, ajeno a la lluvia, a las luces intermitentes, a los arrestos que se desarrollaban a su alrededor. Su sangre, cálida y aterradora, se filtró en sus manos. Reese. Quédate conmigo. No te atrevas, suplicó su voz cruda, ronca de terror. Presionó su mano sobre la herida, tratando de detener el flujo, las lágrimas nublando su visión. Casi había perdido a Clara. No perdería a Reese. Sus ojos, vidriosos por el dolor, encontraron los de él. Un susurro débil, casi imperceptible, escapó de sus labios, llevado por el viento y la lluvia. Te dije que no era tu enemiga. Entonces sus ojos se cerraron y su cuerpo se relajó. Eddie la abrazó más fuerte, su corazón se oprimió en un tornillo de terror puro y agonizante. No la perdería. Ni ahora. Ni nunca. Semanas después, una suave luz matutina se filtraba por las persianas de una habitación privada del Hospital St. Leona.
Era la misma habitación donde Josh había yacido una vez, pálido y luchando, los mismos monitores ahora observando en silencio a R.S. Susan. Su hombro cuidadosamente vendado, era un latido constante, un recordatorio físico de la noche en la pista de aterrizaje. La recuperación había sido lenta, ardua, pero estaba viva. Eddie Gosling la visitaba todos los días. Ya no era el CEO helado, formidable e inaccesible, era un hombre cambiado. Los bordes afilados de su dolor y sospecha se habían suavizado, reemplazados por una profunda humildad y una calidez palpable. Los medios de comunicación se habían vuelto locos, aclamándolo como un héroe corporativo por exponer la corrupción profundamente arraigada dentro de Ravensade y la traición de su propio socio, Víctor Ale. Víctor, después de su arresto, lo había confesado todo, su confesión desesperada llenando todos los vacíos, limpiando el nombre de Daniel Susan y demostrando definitivamente el asesinato de Clara. La corporación Gosling estaba experimentando una reestructuración masiva, el proyecto Lumina se estaba reviviendo con nuevas directrices éticas, y un ala de St. Leonas estaba siendo silenciosamente dotada en honor a Daniel Susan. Pero Eddie evitaba los focos, su atención se centraba en la mujer en la cama del hospital y en el niño que ahora, finalmente, comenzaba a sanar. Una tarde, mientras el sol poniente pintaba la habitación en tonos de naranja y oro, Eddie entró con una pequeña caja de terciopelo en la mano. R.S. estaba apoyada observando el horizonte de la ciudad, con una mirada contemplativa en su rostro. Se sentó junto a su cama, su mirada tierna, vulnerable de una manera que nunca había creído posible para el Rey de Hielo. R.S. comenzó, su voz un poco ronca, su habitual dominio reemplazado por un temblor de nervios. Le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. Una vez creí que el amor era algo que se podía comprar, negociar o firmar en un contrato. Construí un imperio sobre esa creencia, y me dejó frío, roto. Me demostraste que estaba equivocado en el momento en que tocaste la mano de mi hijo en esa sala de emergencias. Lo salvaste. Me salvaste a mí, de una vida de venganza y sombras. Sus ojos increíblemente cálidos, se encontraron con los de ella. Se arrodilló junto a su cama, ajeno a su caro traje, ajeno a todo excepto a la mujer que tenía ante él. Abrió la caja de terciopelo. Dentro un sencillo y elegante anillo de diamantes brillaba, captando la luz dorada. Déjame pasar el resto de mi vida salvándote a ti, R.S., susurró, una lágrima trazando un camino por su mejilla, la primera que le había visto derramar. Déjame apreciarte, protegerte, amarte. Cásate conmigo. R.S. jadeó, su mano temblando en la de él. La incredulidad, el asombro y un amor profundo y abrumador la invadieron. El viaje había estado lleno de dolor, de secretos y traiciones, pero aquí, en este momento de quietud, todo convergía. Pensó en Daniel, finalmente en paz. Pensó en Clara, finalmente vengada. Y pensó en Josh, cuyo toque inocente los había unido. Sí, susurró, las lágrimas brotando de sus propios ojos. Sí, Eddie, 1000 veces sí. Mientras Eddie deslizaba suavemente el anillo en su dedo, la puerta se abrió de golpe. Josh, con el rostro radiante, entró corriendo en la habitación, con un colorido dibujo en la mano. Se detuvo en seco, sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la escena, Eddie arrodillado, R.S. llorando lágrimas de alegría, el anillo brillante. «Papá», preguntó Josh, su voz llena de una esperanza inocente y ansiosa. «¿Eso significa que la enfermera R.S. es mi nueva mamá?» Eddie se levantó atrayendo a R.S. en un tierno abrazo, su sonrisa radiante, desprotegida, un marcado contraste con el hombre que había sido. «Significa», dijo su voz espesa por la emoción, «que ella es la mujer que nos salvó a ambos. Ella es el corazón de nuestra familia, Josh». La historia se cierra con una imagen final y conmovedora que refleja el principio. R.S., con el rostro suavizado por la ternura, ajusta suavemente el vendaje en el brazo de Josh, un pequeño rasguño de una caída reciente, un percance normal de la infancia. Eddie observa, de pie cerca, su brazo alrededor de la cintura de R.S., una calidez reemplazando el dolor que una vez ensombreció sus ojos. Su mirada sobre ellos está llena de un amor perdurable, una paz tranquila. La familia, una vez rota, atormentada por la pérdida y la traición,
está finalmente completa, renacida a través de la verdad, el coraje y un amor inesperado y duradero. ¿Qué te pareció este final? ¿Resonó contigo su viaje de la sospecha al amor, y cuál fue tu momento favorito en el que sus muros comenzaron a desmoronarse? Comparte tus pensamientos abajo.